Buenos días a todos y todas. Hoy nos convoca la Organización de Agricultura Lucha, que somos muchas, la actualidad, desafíos del movimiento de mujeres en Argentina. En primer lugar, agradecemos a las tres invitadas que ahora vamos a presentar, y como siempre me toca agradecer al Comité Académico del Instituto. ¿Cómo? ¿A las invitadas? No dije ninguna. ¿Cuatro? Y al Comité Académico especialmente, que siempre tiene estas iniciativas, y en este caso además a los investigadores del área también que se comprometieron y nos ayudaron un montón a la pequeña campaña. Bueno, les agradecemos un montón a Belén, a todos, no los voy a nombrar, pero están representados. Bueno, no voy a hablar porque parece que tenemos unas invitadas más que interesantes que queremos escuchar y que luego intercambiaremos con ellas. El orden va a arrancar María Alicia Gutiérrez. María Alicia es socióloga, activista y feminista, docente de la facultad, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también de la facultad, coordinadora del grupo de género, ex coordinadora del grupo de género de Claxo, es integrante del área de género y comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación también de la facultad, y de la Cátedra Libre Virginia Volten de la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y voilà. Muy bien, ya van con esta. Va a seguir Alejandra Sardá. Alejandra es psicóloga de la UBA, doctora en inglés-castellano, con especialidad en género y diversidad, maestrada en Derechos Humanos de La Plata, activista de derechos sexuales y feminista, miembro de ACAATA, Equipo de Sexualidades y Género, es una de las coordinadoras de la coalición de organizaciones LGBTI que hace incidencia en la OEA e integra FUERZA, el Frente por la Regulación del Trabajo Sexual. También forma parte del Frente de Mujeres, Puntos, Tortas y Trabas de Nuevo Encuentro. Tiene una larga trayectoria regional e internacional que incluye sus trabajos en Mama Cash, financiadora feminista en Países Bajos, la Iniciativa por los Derechos Sexuales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y etc. Porque si no va a tener tiempo y ya cambiaron a... En Argentina, desde el 81 al 99, integró Las Lunas y las otras, etc. Podríamos seguir, va a seguir la conversación Josefina Abraham. Josefina es la investigadora de la casa, en este caso. Josefina estudió Sociología en la Universidad de Cuyo y se doctoró en Ciencias Sociales acá en la UBA. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, con sede acá en el Instituto de Investigaciones Sino Germani. Y dirige y ha participado en proyectos de investigación sobre cuerpos, sexualidades, política y derechos desde la perspectiva de la salud y o la ciudadanía. Y finalmente va a tener la palabra Marta Dillon. Marta es activista, integrante del colectivo Ni Una Menos y de la colectiva Loana Berkins, y periodista, editora del suplemento feminista Las 12 y creadora y editora del suplemento LGTBQ Soy, ambos del diario Página 12, donde trabaja desde los años 90 como columnista. También trabajó en el diario Nuevo Sur y publicó en una gran cantidad de revistas, tales como El Porteño, Cerros y Peces, La Maga, Algunas Noticias, Página 30, etcétera, etcétera. También está... Bueno, hay un montón, que también libros, autora de Virus, Aparecida, Corazones Cautivos, La Vida de la Cárcel de Mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros es un gusto y un placer tenerla. Y bueno, ya consensuamos la dinámica, así que le vamos a dar la palabra a María Alicia. Bueno, hola a todos, todas, buen día. Me mandaron al frente, como se darán cuenta, que nadie quiere ser primera, ni primero, pero bueno. La verdad que estoy como muy contenta y muy agradecida de estar acá. No soy integrante de Gino Germani, pero para mí la Facultad de Ciencias Sociales es mi casa desde hace demasiados años, la verdad. Y me parece sumamente importante que desarrollemos estos debates aquí.
porque si bien ahora, digamos, y Gino Germán es una expresión de eso, hay un pensamiento crítico y un número importante de investigadores en este campo temático, yo vengo de las generaciones donde no había nada, absolutamente nada. Y acá Susana Checa también es una de ellas, que fuimos intentando muy lentamente introducir este campo temático. Me parece que es Gino Germani con Silvia Yester en el tema de violencia, la carrera de sociología con Susana, con Graciela Biagini, con Alejandro Berti, con tanta gente. Y en comunicación, la verdad, fuimos muy poquitas, y las quiero nombrar: Julie Chaneton, Mabel Campañol y yo, honestamente, las que empezamos a introducir este campo temático a través de seminarios. Y en las otras carreras, quienes hayan sido, las conozco menos, pero me parece que desde ese momento, que estoy hablando de la década de los 90 hasta hoy, la verdad que hemos recorrido un camino muy importante, y creo que es un camino muy importante centrado justamente en esta particularidad, virtud, no sé cómo llamarlo, del feminismo, que es una construcción teórica muy sustantiva, con mucha trayectoria y mucha historia, pero que es una praxis. Entonces me parece que en esa relación entre teoría y praxis se juega una forma diferente quizás de pensar el mundo académico o de pensar la academia. O por lo menos ha sido y es mi trayectoria. Bueno, a mí me pidieron que en el marco de esta convocatoria, que es amplísima, como ustedes leyeron, no podría como opinar de millones de cosas, que me circunscribiera en la cuestión del aborto o de las luchas por el aborto. Yo lo voy a plantear 3 o 4 cuestiones en relación a Argentina. Si bien me parece que, así como se está internacionalizando el paro, ¿no? El paro de mujeres, me parece que la lucha por el aborto es una lucha internacionalizada, con diferencias muy claras cuando se ve el mapa de en qué lugares el aborto es legal y en qué lugares el aborto es ilegal. Pero al menos en la región es una lucha que, exceptuando Cuba, Puerto Rico, que es un estado de la Unión, Uruguay y el DF mexicano, particularmente, en el resto es ilegal. Que tiene causales, que hay algunas posibilidades de transcurrir por el camino legal, pero que realmente es ilegal. Y que esa condición de ilegalidad es lo que lo pone en la clandestinidad y es lo que produce fuertemente un efecto de enorme violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Hay un lema de un grupo feminista argentino que en realidad está incluido en las redes socorristas, que es la revuelta de Neuquén, que dice que el aborto clandestino es un feminicidio de Estado. Digamos, a propósito del día de hoy y a propósito de la problemática de la violencia. Que me parece que es algo que, Marta lo puede contar mejor, en el Ni Una Menos fue un debate interesante, porque el tema fue complejamente introducido en el 2015, en la primera convocatoria, y fue fuertemente pregnante, digamos, en la segunda convocatoria. Entonces creo que la cuestión del aborto tiene mucho que ver justamente con estas problemáticas de la violencia. En principio porque afecta fuertemente el cuerpo de las mujeres y de todas las personas con capacidad de reproducir, y en segundo lugar porque supone una imposibilidad de organizar, armar, elegir libremente y con autonomía proyectos de vida. Entonces, por todas esas cuestiones me parece que es sumamente claro la dimensión de la violencia que se aplica ante la ilegalidad del aborto. Yo me voy a parafrasear, voy a leer una cosa que me voy a parafrasear, que lo escribí hace muchísimo tiempo, que no tengo ni idea ni cuándo ni cómo, y que en realidad lo retomé yo misma de otra gente que lo retomó. Y dice, remite a la inequidad de género, desnuda las problemáticas de la salud pública, reformula la dimensión de lo público y lo privado, explicita decisión, placer, reproducción, pone entre paréntesis el modelo de familia hegemónico, redefine la libertad de las mujeres para decidir sobre su destino y elecciones, y sobre todo revierte la lógica de una sexualidad normativa y natural. Si esto es así, y esto es todo lo que produce, se entiende un poquito, pero podemos discutir más al final, por qué es
tan difícil lograr la legalización del aborto, no solo en Argentina, sino en muchísimos otros países. Y lo que me parece que las luchas por el aborto suponen justamente luchas por la erradicación de la violencia, por la libertad de decidir con autonomía sobre nuestros cuerpos, e interpela muy fuerte a un trinomio constituido por el Estado, la sociedad y el mercado. Entonces me parece que por un lado están los individuos con sus decisiones, por otro lado los movimientos sociales que articulan demandas por derechos, por el otro el Estado desde una perspectiva reguladora, tanto represiva como contenedora, y por último el mercado. En esta última instancia del mercado se juega, me parece, con anuencia o no del Estado, la mercantilización de los cuerpos y el efecto que produce la clandestinidad del aborto. Se ponen en escena intereses que pueden desplegarse de manera negativa frente a la pérdida de un negocio que reditúa muchos beneficios económicos, aún en tiempos de generalización del aborto medicamentoso. Para ellos, para quienes están en el negocio, un Estado restrictivo se convierte en un aliado insoslayable. Esta cuestión, junto a otros temas que refieren a la explotación de los cuerpos, ha adquirido enorme relevancia en el contexto de la globalización. La reproducción, en términos generales, ha tenido un lugar central en el modo de articulación de la subjeción de las mujeres, creando cuerpos normalizados. Así, la maternidad se instala como ideal normativo, en tanto el imaginario de la mujer como sujeto ligado a la naturaleza. De allí la subversión del aborto como una herramienta poderosa para las mujeres y todas las personas con capacidad de procrear, dado que pueden revertir fuertemente lógicas patriarcales. Me se acordó de una entrevista que hice hace poco, en toda esta complicación, vieron, yo tengo bastante complicación con todos esos calificativos, ¿no? Cis, heterosexual, no cis, lesbiana. Entonces, en una entrevista a una persona que ella me dijo, a mí me califica cis heterosexual, yo no me califico como tal, y yo me considero absolutamente disidente, estoy dentro de las disidencias, porque yo lucho por la legalización del aborto. Y si lucho por la legalización del aborto, estoy luchando por la ruptura de las normativas del lugar de las mujeres y del conjunto de la ciudadanía, bla, bla, bla. Pareció como interesante esta expresión de sentir esa lucha como una lucha profundamente subversiva. Bueno, hasta ahora, hasta hace no mucho tiempo, el movimiento de mujeres o las mujeres han sido históricamente el sujeto central o el actor central en esta disputa de sentidos y de leyes. En el caso argentino, decime cómo voy con el tiempo, porque en el caso argentino, la constitución de la campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito en el año 2005, es el producto de una larguísima lucha del movimiento de mujeres en relación al cuerpo como eje central de disputa de ese sentido, como eje central de operación, digamos, de los dispositivos de control y como eje central de violencia o de la implicancia de la violencia. Y cuando digo esto, digo porque si bien no se nominaba aborto, o por lo menos no estaba en la escena pública tan fuertemente, es con la transición democrática y con la lucha por los derechos humanos donde empiezan a aparecer algunas de estas cuestiones que hacen a la autonomía de las mujeres. Y hay cuestiones ahí fuertes desde el movimiento de mujeres ligado a los derechos humanos, pero también hay acciones estatales, podría decir. Yo quiero recuperar una que es la creación de la Subsecretaría de la Mujer, que la lideró Zita Montes de Oca, que fue la primera institución estatal que por lo menos recordamos, que si bien no tuvo rango ministerial, tenía un rango importante en términos de participar de la reunión del ministerio, porque había reuniones del ministerio alguna vez, de ministros, perdón, alguna vez hubo, y en esas reuniones de ministros ella lo que intentó todo el tiempo fue transversalizar la llamada cuestión de género a los debates de los otros ministerios. Ahí aparece por primera vez públicamente la problemática de la violencia. Ahí aparece por primera vez públicamente las problemáticas familiares, que después paradojalmente, o lo podemos discutir la paradoja, en la década de los 90 aparecen como patria potestad compartida, bueno, en los 80 el divorcio, y como una serie de legislaciones que hacían a la llamada equidad de género en esos años. Los 90 creo que es un momento clave
por efecto también de las conferencias internacionales y de la lucha interna, piqueteras, etcétera, etcétera, de expansión del campo temático. Y creo que la lucha por la ley de la salud, la ley de salud sexual y reproductiva, como la reforma constitucional del 94 y la reforma del 96, la constitución del 96 de la Ciudad de Buenos Aires, son momentos clave donde tanto la diversidad sexual como el movimiento de mujeres proponen una serie de cuestiones que hacen a ir acercándonos a esto. Ahí el debate, por ahí Josefina lo puede poner mejor, era entre derechos reproductivos más la suma de sexuales tardíamente y abortos. Si van juntos, si no van juntos, lo de reproductivos, no reproductivos. Bueno, todo ese debate viene de arrastre de ahí. 2001 es clave, en el 2005 la campaña. Puedo después en algún momento detallar algunas cuestiones de la campaña, si tenemos otro ratito, de las estrategias y de la importancia de la presentación del último proyecto de ley, porque me parece que ese proyecto no solo retoma una práctica colectiva, se discutió en foros de todo el país, sino que me parece que retoma debates teóricos, políticos del último tiempo y es una reformulación muy potente respecto del proyecto de 2014. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Y yo me disculpo, yo ya venía pensando de por qué me invitan, yo en realidad quisiera más bien escuchar a ustedes, pero ahora me voy a disculpar más todavía, porque cambiamos de común acuerdo el tema del que yo iba a hablar hace minutos. O sea que esto es una improvisación total, basada en cosas que hay gente que supone que yo sé, así que bueno, paso a pasar vergüenza. Bueno, yo voy a hablar básicamente de cómo se tratan estos temas, sobre todo los temas de género en general, los temas de violencia y los temas de sexualidad en los escenarios internacionales. Yo, como ya escucharon, yo hace varios años ya que yo trabajo básicamente, muchos años estuve solo en el sistema internacional, en Naciones Unidas, y ahora estoy más bien en el sistema interamericano, en la OEA, que son dos espacios muy distintos. Y bueno, voy a referirme a esos espacios. Tal vez yo diga cosas que todo el mundo sabe, pido disculpas. Una cosa importante que hay que pensar cuando se piensa en estos espacios es que funcionan como en dos carriles. Hay un carril que es el carril de expertos y expertas, que son los comités, las relatorías especiales, que son personas en general con un genuino interés en derechos humanos y en general es el carril que va hacia interpretaciones más progresistas y donde la interferencia de los estados no es nula, nunca lo es, pero es considerablemente menor. Y el otro carril es el carril político, que es la Asamblea General de la OEA, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que ahí son los estados hablando entre sí. Y en general, bueno, para mí este nivel es muy circense. Yo lo presento así porque creo que es la mejor manera de describirlo. Y bueno, este nivel para mí está por lo menos 3 siglos atrás del otro, pero es muy peligroso porque es el nivel más visible y es el nivel como de más potencia para el acto, digamos. Bueno, hay una tradición que estoy segura que ustedes ya conocen porque lo voy a pasar muy rápido, que se dio en los 90 cuando estos temas comenzaron a surgir, que es toda la línea Viena, que es donde por primera vez se dice algo que es muy obvio, pero bueno, se dice que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Esto se dijo por primera vez, se aceptó por primera vez en el Sistema Internacional de Derechos Humanos en 1993 en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena. Hasta ese momento esto no se había dicho. Luego siguió Cairo con toda la conservación de los derechos reproductivos y luego Beijing, que se abre un debate que todavía hoy es un debate central, que es el debate de la especificidad cultural versus la universalidad de los derechos. Y este debate se juega sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos de todas las personas disidentes de la norma, que pueden ser, según las culturas y los países, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans,
En muchos países de Asia, por ejemplo, el tema del adulterio en la mujer es un tema clave, es el tema más crítico en este sentido. Muchos países tienen penado el adulterio femenino. Y bueno, por ejemplo, el tema de las mujeres, yo por ejemplo en muchos países africanos correría un riesgo grave de que me llevaran por bruja, porque soy una mujer que estoy más allá de la edad reproductiva y no he tenido hijos. Eso es signo de brujería. Y el tema de la brujería es un tema gravísimo. Es un tema prácticamente no explorado, porque además son mujeres mayores que sabemos que sobramos en muchas economías. Es un tema que casi nunca se trata, no tiene la centralidad de los derechos LGBT, por ejemplo, o del aborto, y sin embargo es un tema por el que mueren muchísimas mujeres de más de 50 años en África, y es un tema donde está este choque de cultura versus universalidad de derechos queda expuesto con una brutalidad tremenda. En aquel momento en Beijing fue famosa lo que se llamó la Alianza Non Santa, que era Estados Unidos, los países musulmanes que están reunidos, estaban y están todavía, en una entidad que se llama la Organización de la Conferencia Islámica, y en ese momento Estados Unidos. Eso fue en los 90. Ahora estas fuerzas se han delineado. A partir de 2001, la ofensiva de Estados Unidos fue al famoso choque de civilizaciones, y el espacio internacional de derechos humanos es un espacio privilegiado para desarrollar este choque de civilizaciones. Esto produjo un recambio en las alianzas. El enfrentamiento hoy es Estados Unidos con Europa y los países latinoamericanos versus Rusia, China y la Conferencia Islámica y lo que se llama el Grupo Africano, que son básicamente los países africanos. Este es un enfrentamiento que aparenta ser, por razones culturales, por razones de soberanía de los países versus las imposiciones culturales de los pervertidos que dominan Naciones Unidas. En realidad, algunas personas, y yo me cuento entre ellas, creemos que esto es un enfrentamiento ficticio, que en realidad el enfrentamiento es la lucha de poder entre estos dos bloques que han encontrado en las temáticas del género y la sexualidad un tema en el que pueden debatir con cierta legitimidad y en el que resulta muchísimo más difícil desnudar sus motivaciones, por decirlo en un tono medio novelesco. El Vaticano ha adoptado una estrategia diferenciada, muy inteligente, a mi modo de ver, mucho menos confrontacional de lo que es la estrategia de Estados Unidos, y hay temas en los que ya casi no hablan. En Naciones Unidas, en la OEA esto es diferente, por ejemplo, los temas LGBT en general han tomado una distancia. En el tema de mortalidad materna es muy interesante lo que hace. El Vaticano tiene una pregunta estándar que hace siempre que se trata el tema de mortalidad materna, que es, por ejemplo, cuando están interrogando a un Estado en el Consejo de Derechos Humanos, y hay los países que están más, los países occidentales o algunos países latinoamericanos, hablan de la necesidad de, por ejemplo, legalizar el aborto para bajar los índices de mortalidad materna. Entonces el Vaticano dice: ¿qué medidas ha tomado usted para mejorar las carreteras, para mejorar los hospitales? ¿Cuánto es su presupuesto de salud? Porque estos son factores fundamentales para bajar la mortalidad materna. Es brillante porque tiene razón. El tema está, antes la estrategia del Vaticano era decir, ahora la estrategia del Vaticano es no decir. Y es decir cosas que son inocultables, porque el otro gran tema, además de cultura versus universalidad, el otro gran tema, que es el que nos pone a quienes hacemos esta incidencia desde el sur y además desde posiciones anticolonialistas y, aunque suene antiguo, antiimperialistas, nos pone en una situación muy difícil. Porque el otro gran tema es desarrollo versus derechos sexuales. Y la estrategia del Vaticano es: dejemos de perder tiempo, y esa estrategia también la hacen en la OEA, dejemos de perder tiempo hablando de sexualidades, hablemos de lo que realmente importa. Hablemos de desarrollo, hablemos, por ejemplo, de las carreteras. Las mujeres mueren porque no llegan al hospital.
por eso mueren, por eso es la mortalidad materna. Hablemos de los hospitales, hablemos del agua, todas cosas que es imposible no estar de acuerdo. Es una estrategia brillante. En la OEA es un escenario, yo realmente recomiendo, si alguien aquí investiga algún tema que tenga que ver con sexualidad, por favor, vayan a una sesión de la OEA, no lo van a olvidar en su vida. Es una cosa impresionante porque en Naciones Unidas, Estados Unidos trabaja desde su diplomacia, trabaja sobre todo con el tema LGBT, se mete muy poco en el tema de aborto. ¿Por qué? Porque sus enemigos, los países árabes sobre todo, tienen una legislación de aborto que es bastante buena. Tienen aborto terapéutico con causales muy flexibles y para ellos eso no es un tema en discusión. Entonces, no es el tema en el que los haga quedar como atrasados. Sí lo es la temática LGBT, que es la gran bandera de Estados Unidos y que está produciendo desastres. Al haberse convertido Estados Unidos con financiamiento, con un activismo político realmente desenfrenado en el alarido de la defensa de los derechos LGBT, están ocurriendo cosas como que, por ejemplo, esta mañana yo estaba leyendo que Tanzania ha cancelado todos los programas de prevención de VIH-Sida destinados a personas LGBT. Y esto es en consecuencia directa de la última movida de los comunicados que están saliendo por todas partes. No sé si los vieron, porque bueno, se ha creado un relator especial en temáticas LGBT, a las que yo soy parte de la gente que se opuso, que realmente es una movida de extremar los conflictos en un momento en el que no es necesario, porque todas las relatorías especiales de Naciones Unidas abordan la temática LGBT de manera excelente. No hacía falta tener una relatoría especial que se creó, se ganó por un margen de votos mínimo, con todo el grupo africano y los demás votando en contra, y ahora intentando frenar esa nominación, perdieron, porque además Estados Unidos siempre cuando hay estas votaciones hay alguien que cambia a último momento por algún contrato de alguna cuestión económica. Se ganó la votación, digamos, salieron comunicados por todas partes, se venció la homofobia. En reacción a esto, Tanzania cierra los programas de prevención de VIH-Sida para personas LGBT. Así se está dando esta confrontación a esos niveles. En la OEA, Estados Unidos funciona de otra manera, manda la tropa, decimos nosotros. A la OEA van todas las ONGs fundamentalistas, financiadas por Estados Unidos. Algunas personas creemos que hay como un intento muy deliberado. Es un intento deliberado de crear un caos. Realmente la OEA se ha convertido en un circo, es casi imposible que funcione. Y por ejemplo están postulando cosas como que el derecho a la tortura en la Convención Interamericana tiene que incluir el no nacido. Básicamente su postura es que el no nacido tiene que estar incluido en toda la Convención Interamericana y el aborto es un acto de tortura contra el no nacido. Y esta gente logra espacios en la OEA para decirlo formalmente. Llegó hasta aquí. Tiene que ser el original. No, que hablara de este. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo estoy más que contenta que me hayan invitado a este desayuno y como conversábamos informalmente, siempre hay un poco de incertidumbre que decir en estos eventos. Así que yo no preparé nada para contarles y más bien traigo preguntas disparadoras y un poco de nuevo vuelvo a la Argentina, así que sepan disculpar todos los saltos. Y espero que después de esta presentación, de estas preguntas, nos sigamos tratando con cariño. Una de las cosas que me impactó en los últimos tiempos de la violencia, yo un poco estoy afuera del activismo, aunque me considero a mí misma como feminista, yo misma. A veces la gente no, pero bueno. Y cuando empecé a acercarme al feminismo en Mendoza, yo estaba en Mendoza,
Uno de mis temas fue la violencia familiar, se decía en ese momento, porque era el año 1997. Y ahí se había sancionado recientemente una ley en el año 1994, una ley contra la violencia hacia las mujeres de la que nadie desde luego retoma. Y ahora entonces hablamos de la ley del 2009, la ley de violencia integral contra toda forma de violencia, y de pronto aparece el paro de mujeres. En todos los eventos hubo antes un evento ejemplar que movilizó a la sociedad a hablar de este tema. O sea, la ley contra la violencia de las mujeres no se conoce porque es solo la reacción inmediata que después no continúa en políticas públicas específicas dirigidas hacia ese tema, porque Monzón mató a la pareja de él en el 90, el 89. Y entonces ahí lo que las feministas y el movimiento de mujeres venía diciendo, que a las mujeres nos mataban en nuestras casas más que en la vía pública, aparece a la luz y entonces, incluso dentro del gobierno menemista, tenemos una ley de violencia contra las mujeres. Hay algunas capacitaciones en las comisarías, hay alguna cosa, pero eso muere. Y de pronto tenemos casos de violencia y aparece la violencia obstétrica, todo un movimiento contra la violencia obstétrica y muchos movimientos contra diversos tipos de violencia hacia los géneros, podríamos decir así. Y entonces tenemos esa ley. Pasan varios años y de pronto entonces matan a un adolescente en Mar del Plata de modo ejemplar, es tremendo. Y entonces nos movilizamos a la calle. Lo que yo me pregunto es, ¿qué vamos a hacer después de que esto nos ha impactado tanto? ¿Qué pasa de acá en más? Como hasta ahí, acuerdo con la euforia, la bronca, la movilización, pero como mi pregunta es, como todas las veces eso después de un tiempo empieza como a decaer, ¿cómo hacemos que esta reacción que fue grande, que fue multitudinaria, que se está internacionalizando, se traduce después en algo más concreto? ¿Cómo hacemos para traducirlo en algo más concreto? Esa es la primera parte. Para traducirlo en algo más concreto, el problema es que esa movilización es fruto de mucha diversidad de posiciones que se han movilizado en torno de un objetivo común, que se puede interpretar en múltiples teorías, pero el caso es que salieron las mujeres de clase media, las mujeres de populares, las travestis, las putas, las trabajadoras sexuales, mujeres que no salen nunca a la calle, se han movilizado por este tema. ¿Cómo vamos a hacer para convivir todas juntas y todos juntos en esta demanda? En esta o en otras demandas vamos a incluir, ¿qué demandas vamos a incluir dentro de violencia? ¿Vamos a incluir el aborto? ¿No vamos a incluir el aborto? ¿A qué tema le vamos a dar prioridad o no le vamos a dar prioridad? No sé, un poco me llamó la atención, por ejemplo, la semana pasada, que hubo una reunión informativa por el proyecto de aborto de la campaña, y justo ese mismo día, el día anterior, se había aprobado la ley contra la pelea de los galgos. Y entonces Facebook fue así una catarata de por qué los galgos son más importantes que las mujeres. Y yo quiero decir, de acuerdo, ¿por qué los galgos y la pelea de los galgos son más importantes que las mujeres? Pero en esa trampa, ahí hay como una trampa, porque entonces hay algunos temas que tendrían que ser más importantes que otros, o cómo reivindicamos con derecho propio que el aborto, que la violencia, que las mujeres seamos realmente un problema de interés político. Quiero decir, se movilizaron en Argentina, en Latinoamérica, muchas mujeres, miles de mujeres, más de 10.000, 30.000 mujeres, y no hubo ni una autoridad del Estado que saliera a decir algo al respecto. Cuando hace un paro la CGT, alguien del gobierno sale a decir algo, si va a hacer algo, no va a hacer algo. Los periodistas, las periodistas le preguntan algo a alguien del gobierno cuál es su posición respecto del tema. Acá no hubo ninguna respuesta del gobierno. Los casos que hubo fue, nosotros no podemos, por ejemplo, el caso de Mendoza, que conozco bien, la persona que está en la Secretaría de Diversidad Sexual o de Género, no sé cómo se llama en este momento, dijo que ella no podía apoyar la marcha porque se había politizado. Quiero decir, está en un lugar donde tiene responsabilidad política.
nos están matando, hay muchas mujeres que se movilizan y ella no puede apoyarla porque le resulta kirchnerista. No sé, quiero decir, tenemos que hacer cosas, tendríamos que, bueno, todo el tiempo pienso cuáles serían las estrategias para poder hacer validar los temas de las mujeres como temas importantes para la sociedad, no solo para las mujeres. Esa es la siguiente cosa. Lo siguiente que suscitó eso fue la cuestión de los varones. ¿Participan los varones en la marcha? ¿No participan? ¿Aliamos con los varones o no aliamos con los varones? Vamos. Y fue todo un tema de debate. Yo no estuve en la interna, pero es como un tema que se presenta constantemente. ¿Qué hacemos con los varones y estos casos? Y si los dejamos participar, ¿cómo los dejamos participar? No sé qué, bueno, que es también un medio de legitimar, a veces es un medio de legitimar la demanda. Y se me vinieron a la mente dos ejemplos también paradigmáticos. Uno, en el año 1997 también, cuando yo estaba en Mendoza, hice un curso de violencia familiar y fue, no me acuerdo el nombre, pero es Ferreira el apellido de la persona que empezó a activar por la violencia contra las mujeres, porque ella había sido previamente violentada y entonces armó el programa contra la violencia de las mujeres, la asociación familiar, creo. Pero fue con Corsi, con el amigo Jorge Corsi. Y ese era yo estaba intrigada qué hacía un varón en ese momento en el que la violencia no era un tema muy relevante para casi nadie, ahí. Bueno, muchos años después nos enteramos qué hacía el varón. Pero había como una necesidad. Y tenía un montón, pero... Claro, porque ahora tenemos... Con esto de los casos ejemplares, que también pasa en los casos del aborto y en otros casos, que necesitamos como que alguien muera, y que muera de verdad, que sea un caso realmente escandaloso de muerte. Yo me preguntaba como sociedad cuál es nuestro nivel de tolerancia hacia la violencia, que hasta que alguien no muere así no nos movilizamos de verdad hacia una política diferente, o demandar una política efectiva en ese sentido. Esto lo digo porque varios de mis allegados que no son feministas me decían, bueno, pero vos no pensás que eso tiene que ver en realidad, que no es algo contra las mujeres, que en realidad, bueno, esta sociedad es muy violenta y entonces en medio de esa violencia, bueno, justo matan a un homosexual, justo matan a una travesti, pero bueno, se les podría haber cruzado cualquier persona en el camino. No se les podría haber cruzado cualquier persona. Primero, tiene que ver con los niveles de tolerancia hacia la violencia, que a nosotros nos parecen a veces un poco más naturales que otros, y después con esto, con que la particularidad, la dificultad de pensar que la violencia de género es una violencia particular, que no tiene que ver con las violencias generales. Quiero decir, no es lo mismo salir a la calle, que cualquier persona que salga a la calle le pueden robar el celular o la pueden apuntar con el arma, que vivir con una persona que te puede matar por no decir lo que supuestamente vos tenés que decir. No es lo mismo, por el simple hecho de ser mujer o de portar un cuerpo determinado. Y la última es sobre, volviendo al principio, sobre las paradojas de la ley. Que en esta cuestión también de las demandas hay una demanda porque cambie la ley, porque por una ley que penalice más, por una ley que los mande más a la cárcel, por no sé qué, por el perímetro restrictivo, por la ley por la legalización del aborto. Y en general yo estoy de acuerdo en que las leyes amplían los derechos y nos dan garantías sobre los derechos que gozamos, y a veces nos permiten o no nos permiten de verdad hacer cosas, como en este caso abortar. Pero hay una cosa con la ley que a mí personalmente me preocupa, que es centrar la demanda en la ley, como si
que la ley pasara de ser un medio a ser el objetivo hacia el que nos movemos. No estoy diciendo que esto sea siempre así ni nada, pero es algo que me viene dando vueltas porque hay como una... Yo tengo la sensación de que hay una cierta juridificación del discurso social, de la sociedad. Todo el mundo... Hay una distinción que a mí me parece importante. Una cosa es declamar en torno de derechos, o sea, decir el derecho y es una manera gráfica o general de hablar, y otra cosa es ir por una reivindicación jurídica. O sea, una cosa es, yo quiero tener derecho al aborto porque quiero tener derecho a ir a hacerme un aborto en caso de estar embarazada y no querer tenerlo, y otra cosa es, quiero que cambie la ley para que entonces los varones sean encerrados. No sé, a veces cuando pienso sobre estas cosas en mi escritorio digo, bueno, pero si tenemos una ley así y sabemos que por lo menos el 50% de las mujeres ha sufrido alguna vez alguna clase de maltrato, ¿a cuántos varones tenemos que encerrar? Lo dejo ahí. Gracias. Frente como una acción posible y extremadamente endogámica en el Museo de la Lengua frente al femicidio de una adolescente. Ya se me confunde, la verdad que tengo un poco los nombres confundidos, pero no me acuerdo cuál fue el femicidio que nos llevó esa primera acción en abril de 2015 en el Museo de la Lengua. Lo primero pero sí está bueno compartir la primera discusión que tuvimos dentro del grupo, que era, había habido, creo que Melina Romero era la chiquita que habían matado. Melina Romero había sido descartada y encontrada, no casualmente, a mi modo de ver, por otras mujeres en un basural, envuelta en bolsas de basura, igual que había sido descartada Ángeles Rawson, igual que sería después descartada otra joven, Araceli, en un basural, ¿no? Entonces ahí se cumplía muchas de las cosas de que quienes veníamos comunicando desde hace tiempo, yo hace 18 años que estoy en las 12, ¿no? Un montón de tiempo hablando de estos temas y sintiendo esta misma sensación del Museo de la Lengua, ¿no? Esto de estar hablando entre nosotras, que a mí me encanta, pero a la vez preguntándonos siempre cómo hacer para saltar ese cerco. La primera discusión que tuvimos era por esta aparición de las bolsas negras, donde se planteaban, bueno, hagamos una performance donde leamos embolsadas, no metidas en bolsas negras. Y buena parte de las que estábamos ahí decíamos, la verdad, no, o sea, yo no estoy en la bolsa, yo no soy la mujer de la bolsa, yo estoy acá y estoy viva, tengo voz. Y nos parece que ese lugar de la victimización, o ese discurso de la victimización permanente, que es completamente funcional a los discursos que se supone que después van a dar respuesta a estas demandas que tienen que ver con esto, con más penas, con una ley de emergencia, con más policías en la calle, no solamente no dan respuesta, sino que van en contra de nuestras demandas, porque nuestra demanda es una demanda de autonomía, es una demanda de libertad, es una demanda de dejar que la calle sea un espacio de intemperie para convertirlo en un lugar de hospitalidad, en un lugar de creación de lazos. O sea, en la calle nos encontramos, quiero decir, para manifestarnos, y también nos encontramos en la vía pública permanentemente, que es donde suceden muchas de estas violencias, también suceden dentro de las casas, pero cuando sufrís violencia en tu casa salís a la calle. Si encontrás miradas empáticas o si tenés lugares a donde ir, que pueden ser desde un taller de corte y confección hasta el centro comunal, y ahí hay otras con las que encontrás, hay posibilidades de salir del círculo de violencia, no con las leyes, sino con la generación de lazos, con la generación de comunidad. Entonces, esta fue la primera discusión que me parece que es central, porque si bien Ni Una Menos tuvo y tiene la capacidad de poner una consigna que es tan amplia, donde cabe el luto y a la vez cabe la lucha, ¿no? Donde cabe el luto y cabe la rebeldía, esa tensión entre esos dos lugares, que fue una tensión
estética fuertísima en el primer Ni Una Menos, porque, por ejemplo, se había hecho un video después. De hecho, el grupo se partió al medio, ¿no? Al día siguiente, digamos, ¿no? Por dos razones. Una era la victimización y la otra era el tema del aborto. Por ejemplo, se había hecho un video para presentar en la plaza, donde la música melancólica, las caras llorosas, ¿no? Las campañas a las que estamos acostumbradas desde hace 3 décadas más o menos, donde para hablar de violencia tenemos que mostrar moretones, golpes, cuerpos torturados en muchos casos. Ese video por suerte se bajó, igual que se consiguió, digamos, hacer un documento que me parece que estuvo muy bueno, más allá de que se haya escuchado en esa plaza, que fue mucho más masiva de lo que podíamos suponer, por esta posibilidad de amplitud, donde efectivamente se convivimos quienes peleamos por el derecho al aborto legal con quienes llevaban sus carteles con imágenes de fetos, aunque yo creo y estoy convencida que es notable minoría, porque los carteles que más se veían eran carteles que hablaban de la rebelión, ¿no? Y era muy notorio el hecho del cartel hecho a mano, ¿no? O sea, lo que había era una irrupción de sujetas, sobre todo, que iban a poner su voz en común con otras a través de la manufactura de su propia consigna, ¿no? Y esto que parecería algo del orden de la disolución, de no tener una consigna común, era profundamente desestabilizador para el orden patriarcal en el que vivimos. O sea, estaba interpelando, digo, una chica que sale a la calle con un cartel que dice con pollero, pantalón, respetame cabrón. Digo, me parece que está reclamando para sí no más protección de la policía, sino que está reclamando ser respetado su paso firme. O por ejemplo otro cartel que a mí me gusta muchísimo nombrar, porque mezcla muchas de las cosas que se pusieron en juego, digo, no en vano, muchas de las que estamos en Ni Una Menos somos comunicadoras, y buena parte también de la salida tenía que ver con, no solamente con los femicidios, sino por el modo en que los medios de comunicación habían tratado los femicidios, ¿no? Yendo a ver, a buscar en la vida de las víctimas, en las conductas de las víctimas, razones para el femicida, ¿no? Cuando los medios de comunicación hacen esto, lo que están haciendo es, como hace siempre el patriarcado, y con esas alianzas estratégicas en los medios de comunicación, darnos un instructivo de cómo tenemos que vivir. O sea, así no, porque puede desaparecer muerta. Hay otras formas, formas normativas de circular y de vivir. Ese cartel dice, acá estamos, la concha de tu madre y la puta que te parió, no, la concha de tu hermana y la puta que te parió, exigiendo respeto. ¿No? Eso cruza algo del orden de lo cultural, de lo tradicional, de esto que parece que no nos podemos desprender, como el hecho de nombrarnos en femenino, que parece algo tan sencillo, y a la vez se escucha permanentemente, o nos escuchamos a nosotras mismas hablando de nosotras en masculino, pero que son cambios culturales que son profundos, ¿no? Esto, decir, todos decimos la puta que te parió, y cuando dice la puta que te parió hospitalario, como un acontecimiento que jerarquizó las voces de la mujer y que derramó hacia múltiples zonas, digamos, en todos los lugares, barrios, territorios, donde había una oficinita o un centro de atención a temáticas relacionadas con violencia de género, con salud sexual y reproductiva. Esos lugares se vieron empoderados por esa manifestación, y un lugar de hospitalidad. Digo, muchas mujeres hablaron por primera vez. Era impresionante para quienes cubrieron ese primer evento, la necesidad que tenían todas de contar su propia historia de violencia, historias que a veces no habían contado, historias que no habían evaluado como violencia. Y por supuesto la pregunta era cómo seguimos, ¿no? Y durante todo el año 2015 hasta el 3 de junio de este año, de 2016, en el que además pasaron cosas como el macrismo,
que no es poca cosa, porque nosotras creemos en Ni Una Menos que no hay un feminismo de derecha, y si hay un feminismo de derecha debería llevar otro nombre, y que viene directamente a recortar derechos que tienen que ser leídos en clave de género, como el fin de la moratoria previsional, que es algo que pasó de largo y que sin jactancia o sin, digo, las 12 lo pone en la agenda como un tema estrictamente género, porque no se accedían, o sea, eran 30.000 varones que estaban esperando la moratoria previsional y 90.000 mujeres que lo estaban esperando, y eran mujeres dedicadas a tareas de cuidado toda su vida. Lo cierto es que Ni Una Menos siguió, o sea, que Ni Una Menos volvió a salir a la calle y fue una marcha masiva, fue una marcha unitaria en el sentido de que marchamos y nos reunimos previamente todas las fuerzas políticas, a excepción del oficialismo, con la idea de que sea una marcha unitaria. Yo creo que fue la primera marcha unitaria, algo que no se logró el 24 de marzo, y nombro el 24 de marzo porque también nuestra intención era retomar esto que decía Alejandra, de pensar la violencia contra las mujeres y de pensar la agenda de las mujeres, la agenda de lesbianas, de travestis y de trans, porque son para mí inseparables, aunque son movimientos con dificultades en el diálogo, pero no hay posibilidades de hablar de uno sin las otras. Perdón, me perdí. Pero bueno, fue una marcha unitaria, esto volvió a suceder, había mucho miedo de que no llenáramos la plaza nuevamente, la plaza se llenó, o sea, la plaza, la calle, era impresionante la cantidad de gente que hubo. Volvieron a salir además no solamente las fuerzas políticas organizadas, sino montones y montones y montones, cientos de miles de mujeres autoconvocadas, y empezamos a dialogar con el resto de Latinoamérica con la idea de generar un 3 de junio regional. Nos pasó por encima el 19 de octubre, o sea, no nos pasó por encima, sino que tuvimos la capacidad de reaccionar, no solamente frente a la muerte de Lucía, digamos, porque si bien en el último 3 de junio se puso de manifiesto por el modo en que se organizó que cuando hablamos de violencia contra las mujeres no estamos hablando solamente de un tema que es indiferente al contexto político, sino que se da en determinados contextos políticos y las respuestas son diversas según el contexto político, y que de lo que nosotros estamos hablando es de un reclamo de autonomía de nuestros cuerpos y un reclamo de nuestras trayectorias vitales, y por eso al 3 de junio de 2016 le sumamos a la consigna Ni Una Menos el Vivas Nos Queremos, que tendía las dos cosas: a regionalizar la demanda, pero además a salir del lugar de las víctimas. O sea, hacemos un duelo, estamos en duelo por las que no están, pero sobre todo estamos reclamando libertad y autonomía para todas nuestras decisiones vitales. Estamos reclamando representación política, estamos reclamando representación gremial, estamos reclamando nuestro ser y estar en el mundo como queremos y como deseamos. O sea, el deseo es lo que nos mueve. Por supuesto, decimos ahora, por ejemplo, este día de hoy en que Ni Una Menos propone profundizar la organización, tuvimos múltiples asambleas con muchas voces en disputa, saben lo que, bueno, quienes han estado alguna vez en asambleas de este tipo sabrán que es lo más agotador del mundo estar dialogando con todas las fuerzas políticas que componen el arco opositor, más cuando tenemos un contexto donde el que era oficialismo todavía no se reconoce en la oposición, que eso es un problema. Viendo cosas que no debía. Bueno. Cierro. Pero bueno, a ver, quería contestar rápidamente algunas cosas. En principio, a la pregunta ¿cómo se sigue? Yo creo que esto sigue porque nos mueve el deseo, porque nos atraviesa el cuerpo, porque las mujeres quieren salir a la calle, porque Ni Una Menos no es una moda, sino es una revolución que se produce ahora mismo en las casas, en las plazas y en las camas. O sea, y no somos las mismas, y el nivel de tolerancia a la violencia machista, que es un término que decidimos estratégicamente usar para nombrar la violencia de género, violencia machista, para que se escuche más allá de nuestros círculos de pertenencia,
no se detienen, o sea, y porque además, aun cuando elaboramos demandas concretas que no son legislativas solamente, entonces en los desayunos le vamos a dar 5 minutos a cada una para que puedan aportar algo, porque debe haber muchas intervenciones y muchos comentarios de los que hacemos el mismo recorrido en la ronda. Bueno, la verdad que no sé por dónde agarrar la cuestión. Voy a tomar algunas cositas. Una en relación al planteo de Alejandra, que me pareció sumamente importante. Me parece que es un tema que desconocemos mucho y que creo que hay que hacer como ahí un foco fuerte en cómo opera a nivel global la ideología de género, todos los debates alrededor de esa cuestión, y que uno cree, yo tuve la oportunidad de estar en algunos de esos escenarios, que fue el seguimiento de Cairo, y uno cuando está ahí adentro dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con la vida exactamente de la gente cotidiana y qué sé yo? Y probablemente no, y ahí voy a enganchar con la ley, o probablemente sí tenga bastante que ver. Y ahí voy a enganchar con el tema de la ley. Me parece que tanto en el tema del ni una menos y tengo la convicción en el tema del aborto, es que es una de las estrategias. Es una de las estrategias. No es la única, y me parece que el desarrollo de 11 años de la campaña ha dado muestras de eso, y porque esa única estrategia, de la cual yo es lo que menos me dedico, absolutamente, porque me gusta el lobby parlamentario y todo lo demás, es una estrategia que consideramos tan crucial como la de las socorristas, como la de las redes profesionales nacionales por el acceso a la libertad de decidir, como la red de comunicadoras, como la red de educadoras que tratan de aplicar la ESI como pueden, en una concepción como mucho más global que lleva a una cuestión que para mí tiene que ver con la despenalización social. No solo del aborto, en este caso, sino también de la cuestión de la violencia, o sea, otras instancias, otros espacios, pero que de todos modos me parece que la existencia de una ley, si pensamos el derecho como un campo de disputas de sentido, me parece que la pelea y la existencia de una ley permite algunas cuestiones que después no necesariamente hacen que exista el acceso. Pero por eso está lo otro previo también. Yo digo, en el caso del aborto en particular, que estamos trabajando por la implementación de algo que no existe. Pero si alguna vez existe, la gente conoce y sabe que hay un derecho que lo alberga. Entonces, a mí no me parece que ninguno de los temas, o sea, ni una menos en el 2005 hace un planteo, un pedido específico respecto de la implementación de la ley, pero finalmente la declaración del ni una menos en el 2016 y la que lleva al Encuentro Nacional de Mujeres es una declaración política integral que incluye todo lo que dijo Marta y mucho más. Para mí la lucha por la legalización del aborto es exactamente lo mismo, en la medida que no es posible obtener, digamos, o acceder o ejercer el derecho a la libertad y a la autonomía sobre el propio cuerpo si no hay posibilidad de ejercer una sumatoria de derechos, que son los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales o todo lo que ustedes quieran. Entonces, para mí son luchas políticas en un sentido no partidario del término, que incluyen una multiplicidad de dimensiones y que sí creo que ponen en tensión, y eso es lo que me parece la importancia del movimiento de mujeres, y quizás en estos tiempos de manera muy activa y muy rápida, hay otros movimientos también, pero el movimiento de mujeres de manera activa y muy rápida me parece que pone en tensión y cuestionamiento de ejes centrales del sistema capitalista. Lo cual no quiere decir que lo vayamos a voltear, ni lo va a hacer ninguna revolución, ni nada parecido. no sé por qué te achicás. Porque vengo de los 70. Tengo recaudo. Bueno, yo voy a aprovechar estos 5 minutos para plantear algunas de las preguntas que yo había traído. A mí me encanta Ni Una Menos. Yo miro Ni Una Menos con encanto, porque creo que están en un momento hermoso de los movimientos sociales, que es ese momento de enamoramiento. Leí un artículo de María Pía López que salió en la revista Tú País
hermosísimo. Y ella habla de esto, ella habla y es una potencia enorme. Y ahora voy a ser muy mala, porque lo que a mí me preocupa es que, porque es como la cresta de la ola, ¿no? Y a mí me preocupa que hay por debajo. Porque después viene, por ejemplo, lo que pasó en Colombia con el plebiscito, o Ana Macri, o el Brexit, o Trump. Y una dice, pero ¿y cómo? ¿Esto de dónde salió? Y a mí me preocupa el sustrato cultural que yo siento que todavía, en gran medida, no ha sido tocado. ¿Qué sé yo? Voy a decir una abogada, pero la novela turca versus La Leona. ¿Cuánta gente veía La Leona y cuánta gente veía la novela turca? Ese diario que yo compro y me encanta versus los diarios que más se ven ya, no en papel, pero en internet, ¿no? Hay como, yo siento que hay una masa durísima a la que todavía no llegamos, y que puede ser la novela turca, pero también puede ser toda esa cosa New Age que es fuertísima entre las mujeres de clase media en este momento, de las diosas y el empoder. Y esa cosa que es tremenda, que es el capitalismo en patas, un individualismo feroz, pero eso tiene una atracción enorme. Ahora, y a veces eso no es contradictorio con el común denominador, que no le quiero decir mínimo porque es un tema gravísimo, que es la violencia, pero yo creo que hay una violencia contra las mujeres, porque las víctimas de, no me voy a meter mucho en este tema, pero hay mujeres que están siendo víctimas de la violencia abolicionista, muy ligada a esta mirada punitivista del mundo, y está ahí, no está en una menos claro, pero está. Yo me encargué de decir las maldades. Yo voy a complicar. Bueno, a mí me movilizaron todas las preguntas previas, pero querría retomar lo de la ley, un poco explicar desde dónde estoy hablando, porque yo no estoy dentro de los movimientos sociales. Y entonces más bien estoy trayendo la voz, bueno, primero de alguien que investiga desde afuera de esto, y desde las cosas que escucho como repercusiones en mis conocidos, o sea, menos me preocupa lo que la asamblea y el grupo que moviliza Ni Una Menos decide o lleva adelante, que lo que mis amigas del barrio que fueran a la marcha Ni Una Menos dicen sobre eso. Como me parece que ese sustrato que está abajo a mí me preocupa, realmente me preocupa porque, bueno, hoy mismo tuve una charla en el subte con una señora mayor, muy buena onda, nos pusimos a charlar y entonces me dice, ¿qué les está pasando? Entonces yo le saqué el tema del 25 de noviembre, me dijo, pero claro, estuve leyendo un resumen de Ni Una Menos y dice que el 52% de las mujeres han denunciado alguna clase de abuso o maltrato. Y entonces me dice, ¿qué les está pasando a los varones? Y yo no le pude contestar, pero me retrotrajo a la primera clase de feminismo en la que todo el tiempo aclaraban que el patriarcado no eran los varones. Porque ahí también, si no hay un juego de suma cero, nos tenemos que juntar entre las mujeres, que además, yo que he estado en muchos grupos de mujeres ahora, que no han sido feministas precisamente, la verdad que no estoy segura si querría estar solo con mujeres. Entonces, hay ahí como, bueno, y se ven muchos, a veces académicamente se escribe como las mujeres y los funcionarios, como somos las mujeres las buenas contra los masculinos que en general están incluso representados académicamente, así como. Entonces hay una cosa entre los géneros, mujeres, varones, trabas y todas las variedades posibles que hay que como que repensar constantemente, que hay una cosa ahí que nos cierra, porque si no empezamos, no sé, a matar a todos los masculinos que tenemos cerca, y si no, resurge este discurso de que como las mujeres somos madres, disculpen, pero yo soy madre de niños pequeños, así que estoy en muchos grupos de madres, y en esos grupos de madres, o sea, lo que me asombra y lo que me preocupa es eso. Surgió mucho la idea de que nosotras, como somos las madres, entonces somos las responsables de transmitir, o sea, una cosa más de la que además nos hacemos cargo.
Y es fuerte, porque entonces no salgamos a la calle, porque en realidad el problema lo tenemos en casa, de nuevo, no está afuera, está en casa, está de puertas adentro, y es culpa nuestra porque no nos hemos informado lo suficiente, no revolucionamos lo suficiente en nuestro hogar y no hacemos que nuestros hijos y nuestras hijas sean emancipadas. Es como fuerte. Yo trato de que mi hija sea emancipada y va a la escuela con una remera verde y su amiga le dice que esa remera es de varón. Y quiero decir, no depende de mí solamente. No se quiere poner nunca más esa remera verde porque va a la sociedad y la sociedad le devuelve un estereotipo de género del que ella no se quiere hacer cargo a los 6 años. Y entonces es un problema social. ¿Cómo hacemos para que también esa capa subterránea empiece a revolucionar con nosotros, con nosotras? Es más esa como mi preocupación que lo que pasa en la gente que conozco, que estoy segura que no pide la penalización, ni está solo por la ley, ni ninguna de estas cosas. Pero me preocupa más esto porque yo no estaba siguiéndolo mucho, pero estoy en varios de esos grupos haciendo así mi trabajo académico, pero hablaba con Karina Felitti, que está estudiando las nuevas espiritualidades y no sé qué, y esto del empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, con Mía Astral, que lo pueden seguir. Mía Astral, que es una astróloga colombiana que vive en Miami, vino hace poco, y entonces ella dice que empodera a las mujeres, pero bueno, esas mujeres también fueron a la marcha de Ni Una Menos, con el discurso de que nosotras tenemos que entonces revirarnos a nosotras y nuestra propia violencia y no sé qué, porque todo comienza por nosotras. Esos son la privatización, pero que al mismo tiempo se socializa, porque eso también son los grupos donde las mujeres van a escuchar. Es evidente, o sea, para organizar un 25 de noviembre, hace 2 años se juntaban 30 personas. Bueno, ahora hay 200 y participan, por ejemplo, las migrantes que nunca antes habían participado, o participan grupos, participan las presas a través de asociaciones que trabajan dentro de las cárceles. Digo, a mí me da un poco de incomodidad muchas veces que es una pregunta que se reitera. Bueno, ya hicieron 2 marchas, un para mujeres y siguen matando y las siguen matando. Bueno, quiero decir, la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado la venimos peleando desde hace 30 años y seguimos en eso. Y sin embargo hemos conseguido cosas no menores, porque digo que los juicios de lesa humanidad, más allá de que juzgan a muy poquitos represores, han generado múltiples cosas en las que no voy a abundar, pero desde la jerarquización de las voces de las víctimas, que también es lo que pasa en el tema en el movimiento de mujeres, hasta la inscripción dentro de la historia concreta de nuestro país de un relato. Entonces, digamos, esto me parece que está de alguna manera modificándose. Por supuesto que hay múltiples relatos, por supuesto que es muy difícil permear en todas las capas donde las mujeres se desarrollan. Pero, por un lado, hay estrategias también dentro del movimiento de mujeres. Para mí, el tema de haber utilizado la palabra paro para hacer una acción y que esa palabra no solamente haya generado alianzas estratégicas con gremios y sindicatos, que me parece que por un lado son actores políticos fundamentales, sino que además llegan a muchísimas más mujeres de las que podemos llegar desde el movimiento de mujeres, donde cuando de pronto dicen, bueno, en la demanda por las guarderías en los lugares de trabajo, en la demanda por las licencias por violencia de género, en la demanda por ampliar las licencias maternales y paternales, digamos, se reconocen de otro modo y les cambia, de algún modo, les cambia la conciencia. Entonces, digo, hay algo que tiene que ver con el movimiento en la calle, hay alianzas estratégicas que estamos llevando a cabo, hay además una internacionalización concreta, porque la tecnología nos lo permite, de estas demandas de múltiples maneras, y creo que el 8 de marzo va a haber una huelga general a nivel global que puede ser muy poderosa. Y creo que lo que sucede hoy, 25 de noviembre, con esto de las múltiples acciones que hay en barrios, en lugares de trabajo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Justicia, frente a tribunales,
digo, esta cosa de hacer los círculos de mujeres, que puede parecer todos relatos viejos, ¿no? Que se pueden apropiar de múltiples maneras. Estamos luchando todo el tiempo contra la apropiación de nuestras propuestas. Pero no por eso tenemos primero dejar de hacerlas, sino al contrario. O sea, ¿qué tenemos nosotras para apoyar? Tenemos una larga historia del movimiento de mujeres, que se ha ido acumulando. O sea, ni una menos no existe sin 30 años de encuentro de mujeres, no existe sin la campaña por el derecho al aborto, no existe sin las asociaciones transversales que se han hecho, incluso cuando fue la reforma constitucional del 94, que no funcionó, pero por el tema del inicio de la vida. Digo, hay una gimnasia en el movimiento de mujeres de hacer alianzas transversales que hay que validarla. Y yo creo que esto de pensarnos como aliadas, o de volver a pensarnos como aliadas, y no seguir repitiendo el discurso patriarcal de que las mujeres somos rivales entre nosotras y que donde hay un grupo de mujeres nos peleamos, me parece que es fundamental. Una cosa, dos cositas más voy a decir. Creo que algo que me parece que trae esta efervescencia del movimiento de mujeres es la posibilidad de una nueva imaginación política. Digamos, la última vez que tuvimos imaginación, digo, como sociedad, que tuvimos una imaginación política tangible, de bordes concretos, fue en los años 70. Después estuvimos trabajando, escribiendo sobre grietas, sobre cosas de lo que era posible. Bueno, ahora no. Ahora, digo, las mujeres en la calle están pidiendo lo imposible, que se caiga el patriarcado. O sea, digo, bueno, esto me parece que es ganancia. O sea, en la medida en que podamos volver a imaginar algo que no existe, digamos, políticamente, me parece que es una ganancia enorme. Y que creo que en este camino de generar imaginación, de generar acción, no desde el colectivo Ni Una Menos, porque el colectivo Ni Una Menos, nada, estábamos en el lugar correcto y dijimos vamos a la calle, digo, pero colectivo, que es otra de las que hay. O sea, yo coincido, no voy a coincidir en que la foto esa de ese señor fue la que más circuló en las redes, por lo menos las redes iguales tienen sus propias lógicas de acumulación capitalista también, ¿no? Entonces sumamos likes como si fueran bits, ¿no? Bitcoins. Pero el tema de los varones me parece que es una discusión que no se ha dado dentro de las asambleas estas ampliadas donde discutimos. Si se dio es porque hubo algunas, sobre todo desde los movimientos trotskistas, que dicen nosotras construimos con los compañeros, entonces bueno, insisten. Jamás, en ningún momento se planteó decir los varones no. Ahora, si estamos llamando a un paro de mujeres, de lesbianas, de travestis y trans, los varones, ¿qué pueden hacer? Y elegís o parás o sostenés a las mujeres lesbianas, travestis y trans. Varios varones. Claro, o sea, plantear la pregunta es otra vez, es lo que hace siempre el patriarcado. Reinscribir sobre nuestras voces sus propios guiones. O sea, de pronto, la discusión era sobre los varones. Eso es increíble. O sea, ¿desde cuándo discutimos sobre los varones? O sea, el divino nos acompaña, buenísimo. O sea, esto es así. Y sí, hay una cosa muy fuerte de, no sé, ayer yo estuve también en una charla enorme con mujeres de sindicatos de la Intersindical de la Corriente Federal, había como 200 mujeres sindicalistas y 6 varones. Y entonces dijeron, bueno, le agradecemos a los compañeros que se quedaron a escuchar. Corta. ¿No? Hay como que todas pensamos que hay una jerarquización de los temas de género si hay varones puestos a trabajar en ello, ¿no? Yo creo que también hay una responsabilidad, digo, los estudios de género han crecido en relación a las mujeres y a otras identidades vulneradas por el patriarcado, pero las masculinidades se han pensado muy poco. Entonces, me parece que lo que tenemos que interpelar es cómo y cuánto se están pensando las masculinidades y cómo y cuánto están desafiando las categorías de varón, digamos, la categoría de varón y la categoría de hombre. Eso, pero nada, me parece que es una discusión que está impuesta, ¿no? Ahora sí tenemos el espacio para
comentario, reflexión o como se quiera llamar. Quizás seguramente por lo que veo, yo, el promedio de edad sube mucho con los médicos, yo está más estable. Pero bueno, ese promedio, esa edad también te sirve para reflexionar hacia el pasado. Cuando yo llegué a la Argentina de regreso de Perú y de Colombia, yo me acuerdo, yo estaba en Perú donde había un potente movimiento feminista con muchas encuentros feministas, montones, que era una maravilla, y las argentinas, yo estaba ahí tuve 2 años, las argentinas eran dispersas, competitivas. ¿Vos estuviste? No tuve. Bueno, en Lima, estaba en Lima, fue muy lindo ese encuentro, hubo varios, y volví al país en el 3 años después, 2 años después, ¿no? Regresaste conmigo, sí. El 86 regresé. Y la verdad es que el crecimiento, a mí me encantan estas cosas porque uno ve, constata un crecimiento impresionante, así como este es un grupo quizás más académico y activistas y demás, pero desde todos lados oímos todo el activismo, la reflexión,